Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por esta invitación. Esperemos que no tengamos problema aquí con el internet y con el lugar. No me encuentro en Ciudad de México, estoy ahorita en una hacienda en Mérida y bueno, me prestaron ahorita un local para poder estar un ratito con ustedes. Voy a compartir pantalla para poder empezar ya la exposición. Vamos a hablar de los valores de la familia. No les voy a decir nada nuevo, ya es algo que conocemos, pero sí para reforzar algunas ideas de lo que son los valores y algunos de los valores que tendríamos que cultivar en la familia. Lo primero que tendríamos que hacer es una reflexión. ¿Qué le está pasando hoy al mundo? ¿Qué está pasando hoy con las familias, con la educación en valores? Ya en su momento, Chesterton, este escritor inglés converso, decía: quienes hablan contra la familia no saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen. Y es impresionante porque hoy pareciera que la familia y el matrimonio son foco de corrientes, de ideologías, de lobbies que buscan destruirla como de lugar. Decía Juan Pablo II que la familia en los tiempos modernos ha sufrido quizá como ninguna otra institución la acometida de las transformaciones amplias, profundas y rápidas de la sociedad y de la cultura. Pareciera entonces que el matrimonio y la familia se han convertido hoy en día en el enemigo a vencer. De hecho, la ideología de género, el lobby gay, lo han repetido constantemente. Hay que destruir a la familia. Porque claro, destruyendo a la familia se destruyen los cimientos de toda sociedad y entonces se pueden manipular a las personas al antojo de estas corrientes e ideologías. Hoy en día se llama matrimonio a cualquier tipo de unión. Pareciera paradójico que hoy en pleno siglo XXI tengamos que volver a repetir que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Pero es tanta la confusión al respecto que hoy más que nunca hay que repetir y hay que gritarle al mundo que el matrimonio es la unión natural de un hombre y de una mujer. Si antropológicamente, si biológicamente esto no fuese así, que cualquier otro tipo de unión, como las que pueden ver ahí en la pantalla, en la siguiente generación desapareceríamos como especie. Entonces, lo propio y lo natural es que biológicamente el ser humano existe como hombre y como mujer, diferentes, pero también complementarios. Y para esa complementariedad, permitirnos transmitir la vida a la generación siguiente. Es impresionante, por ejemplo, ahí arriba a la izquierda ven a un coreano casándose con una imagen de una manga, un daikimura, luego por este otro muchacho en el centro casándose con una pizza, bueno, las uniones homosexuales, ahí abajito a la izquierda una mujer de 70 y tantos años casándose con un niño de 10, en el medio un activista casándose con un árbol, en Australia un joven casándose con una perra labrador. En fin, hoy matrimonio lo llaman a cualquier tipo de unión y si cualquier tipo de unión es matrimonio, el matrimonio como tal pierde todo su sentido. Nos encontramos entonces con una serie de desafíos donde la educación en valores es fundamental hoy en día para la familia. Podemos decir que los valores son esas reglas de conducta, esas actitudes según las cuales nos comportamos y que están de acuerdo con aquello que consideramos correcto. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más
importantes. Algo que tenemos que tener en cuenta es que los valores que establecemos en nuestras familias son los condicionantes más fuertes para la conducta y la vida futura de nuestros hijos. Como bien saben, en la primera infancia, cuando son chiquitos, es la mejor oportunidad de transmitir valores a nuestros hijos. Cuando llegan a la adolescencia, es esa etapa de rebeldía, esa etapa a lo mejor hasta de conflicto con el papá, con la mamá, etcétera, etcétera. Luego los papás que dicen, bueno, ¿y qué va a ser de este muchacho, de esta muchacha? Y el día de mañana, cuando se enfrenten solos a la vida, van a tener esas bases que tú les transmitiste cuando eran chiquitos. Entonces, habrá un momento, sobre todo en la adolescencia, al inicio de la juventud, donde puede parecer, oye, pero si yo le transmití esto, si eduqué a mi hijo de esta manera, si le transmití estos valores, ¿por qué ahorita hace esto y esto y esto? Pero el día de mañana, tarde o temprano, esos valores irán aflorando cuando nuestro hijo, nuestra hija, se tenga que enfrentar solo a la vida. Obviamente, los valores son la base para que nuestros hijos vivan en comunidad de una manera sana, bajando los niveles de riesgo, el tema de adicciones, de delitos, aunque luego el entorno, el medio, los amigos, influyen también enormemente en cuestiones como tienen que ser las adicciones y todo este tema, todos estos temas que van relacionados. Podemos decir, a nivel general, que los valores son un bien y como son un bien, atraen a la persona, nos atrae el adquirir valores para ser mejores personas y por ende nos perfecciona, es decir, nos hace crecer, nos hace ser unas mejores personas. Por eso decimos que los valores son realidades que manifiestan el bien. La persona, por tanto, busca adquirirlos, valen por lo que son y permiten orientar nuestra vida hacia el bien. Por eso les puse ahí esa imagen de la brújula, tener siempre ese norte que nos indique el camino para ser cada vez mejores personas. Si entendemos a los valores como un bien para la persona y esos valores los cimentamos, y esto es fundamental a la hora de hablar de valores, porque si nos quedamos nada más en el valor como tal, se puede volver algo completamente subjetivo y ahorita lo cumples y mañana que no te conviene no lo cumples. Entonces, para darle realmente su realce y su importancia a estos valores que perfeccionan a la persona, se tienen que cimentar en principios éticos que son inmutables. ¿Qué quiere decir esto? Que no cambian con el tiempo, la cultura, la época, parten de un principio ético elemental que nos dice hay que hacer el bien y evitar el mal. Estos principios son inmutables, no cambian, porque si cambiaran, entonces abriríamos las puertas al relativismo más fuerte, más brutal, que es el que estamos viendo hoy en día. Valores que no están cimentados en principios éticos, sino en caprichos, en gustos, en intereses. Ahora bien, cuando estos valores cimentados en los principios éticos nos llevan a repetir constantemente actos buenos porque son un bien para la persona que nos hacen crecer, estos valores dan un brinco, podríamos decir, incluso ontológico, es decir, pasan de ser un simple valor que ahora tienes y mañana no, a convertirse en una virtud. Y cuando se convierte en una virtud, se vuelve parte constitutiva de tu persona. Es decir, el que tiene el valor de la sinceridad, hoy puede ser sincero, pero mañana no le conviene y no lo es. Pero el que por virtud es sincero siempre, en las buenas
y en las malas. Por eso decimos que la persona crece cuando adquiere virtudes de manera integral. No solamente es adquirir un valor, que lo uses cuando te convenga, sino que se convierta en una virtud como algo constitutivo de tu ser y de tu actuar en el mundo, en la sociedad. Bien, algunos valores que podemos adquirir en familia. Obviamente hay muchísimos, muchísimos más, todos los valores humanos, todo lo que ustedes quieran, pero pues el tiempo es cortito, apremia, y voy a hacer un recorrido por algunos de ellos. Elegí estos 6 que creo que reflejan muy bien algunos de los valores que debemos adquirir en la familia: el amor, la humildad, el respeto, la compasión, la gratitud y la solidaridad. El amor, podemos decir que es uno de los valores más importantes. De hecho, podría ser incluso la base de todos los demás valores. Es la fuerza que nos impulsa para actuar bien en nuestra vida, es decir, hacia nosotros mismos y con los demás, porque somos seres sociales, tenemos que construir y aportar a la sociedad para que ésta crezca. El amor genuino, no el amor caricaturesco que los medios y todo esto se han empeñado en presentarnos, amor igual a sexo. El amor genuino se expresa en los hechos y no solo con palabras. Se demuestra con acciones y manifiesta la preocupación por los demás con gestos de generosidad. El amor implica sacrificio, renuncia, buscar el bien de la persona amada. Otro valor es la humildad. Una persona humilde no pretende estar por encima ni por debajo de nadie, sino que sabe que todos son iguales y toda existencia tiene el mismo grado de dignidad. En esa dignidad que yo reconozco en el otro, me lleva a tratarlo en consecuencia. Y la humildad nos lleva a no creernos la mamá de Tarzán, sino saber que todos somos iguales, que todos estamos llamados a construir esta civilización del amor que Juan Pablo II tanto insistió, y para eso tenemos que aprender no a hacernos chiquitos para sentirnos que no valemos nada, sino a saber que no somos un Dios. Acuérdense que los antiguos griegos, en el oráculo de Delfos, cuando entraban en el capitel, había tallada en la piedra una palabra. Decía, conócete. ¿Cómo expresaban los griegos ese conócete cuando iban al oráculo de Delfos? Era, conócete y sabrás que eres un hombre y no un Dios. Por tanto, para pasar aquí, era una entrada chiquita, reclina tu cabeza, agáchate en señal de humildad y pasa a adquirir la sabiduría. Esa es la auténtica humildad. No creernos menos o más que los demás, pero reconocernos como parte de un todo, que es esta sociedad, y que el que tengo enfrente posee la misma dignidad que yo. El siguiente valor es el respeto, y este es fundamental, sobre todo en las relaciones interpersonales. Respetar al otro solo por el hecho de ser humano, considerarlo un igual, aunque se vea, se exprese o piense diferente. El respeto permite que la sociedad viva en paz y en sana convivencia. A mí me gusta mucho más este término del respeto que el de la tolerancia. Que la tolerancia, en pocas palabras, sería, si quieren verlo así, aunque no lo es, como un sinónimo del respeto. El problema de la tolerancia es que hoy en día se ha pervertido muchísimo el concepto como tal. Para poder hablar de una auténtica tolerancia,
tenemos que entender en primer lugar que la tolerancia es hacia la persona y no hacia los actos intencionales que dicha persona realiza. Por ejemplo, una persona homosexual sería: yo respeto a la persona como tal, pero eso no me hace estar de acuerdo con los actos homosexuales y eso no me convierte en un intolerante. La tolerancia se fundamenta también en la verdad, no en una ideología, no en una postura. Otra característica de la tolerancia es que la tolerancia como tal no tolera el mal y eso no te vuelve nuevamente un intolerante. El mal per se no se puede tolerar, se tiene que rechazar porque es un mal, ¿ok? Y otra característica de la tolerancia es que tiene que ser bidireccional. Yo tengo que ser tolerante contigo aunque pienses diferente, pero eso te obliga a ti a ser tolerante conmigo si yo pienso diferente a ti. Entonces, si aplicáramos la tolerancia como la estoy mencionando con estas bases, pues sería prácticamente hablar del respeto. Hoy en día, los lobbies, los grupos minoritarios han hecho mano de esta palabra tolerancia y la han usado como un arma de silenciamiento masivo. ¿Por qué? Porque ellos no te dicen que tienes que aceptarlos como personas, sino aceptar todo lo que hagan aunque esté mal. No la aplican bidireccionalmente. Ellos te dicen: todos ustedes tienen que ser tolerantes con lo que yo digo, pienso y hago, pero eso no me obliga a mí a ser tolerante con ustedes. Por eso, todos estos grupos y lobbies minoritarios, yo alguna vez escribí por ahí la intolerancia de los supuestos tolerantes, ¿verdad? Son los primeros intolerantes hacia aquellos que no pensamos como ellos. Entonces, bueno, más que hablar de tolerancia, yo me enfocaría a resaltar en la familia el valor del respeto, que tiene una visión mucho más integral, que implica y se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad del otro, de sus derechos fundamentales, y me lleva a mí a tratarlo en consecuencia. Otro valor que tendríamos que cultivar en la familia es la compasión. En la compasión se conjuga la empatía y la comprensión hacia el sufrimiento de los demás y nos lleva a ayudarlos. Este punto es fundamental. Ahorita acaba de salir una serie de un calamaro y quién sabe qué, una serie coreana creo que es, que fomenta una apología de la violencia, donde aquellos que no participan o que van perdiendo en el juego, los matan. Y la gente se divierte viendo cómo matan a la gente, ¿no? Eso va haciendo que nuestro corazón se vaya endureciendo, volviendo un corazón cada vez más de piedra. Y nos hacemos insensibles ante las fragilidades, ante las vulnerabilidades de los demás. Entonces, la compasión es fundamental porque es precisamente el rasgo que nos hace humanos, el saber compadecernos con el que sufre, el saber tender una mano amiga con el que lo necesita. Otro valor, y quise ponerlo porque pareciera que, aunque esto se da por sentado, la gratitud, si se fijan, hoy muchos de nuestros hijos son muy ingratos. No saben agradecer las cosas que tienen, las cosas que se les da, y se piensan que lo merecen todo. Este es un error gravísimo. Se piensan que ellos, todo gira en torno a ellos, todo se lo merecen, tienen derecho a todo y se vuelven ingratos per se. La gratitud es una valoración y estima de un bien recibido, que no solamente es material, sino también puede ser un bien espiritual, el cual se expresa en el deseo voluntario de correspondencia a través de palabras o de gestos. Entonces, este tema es fundamental, aprender a ser agradecidos con los demás. Otro de los valores es la solidaridad. La solidaridad, fíjense bien,
es un valor humano, es una virtud y es un principio de la doctrina social de la Iglesia. O sea, es extremadamente amplio. Pero viendo a la solidaridad como un valor, este está movido por el amor, por la compasión, por el deseo de ver y saber que las demás personas están bien. Una persona solidaria es aquella que no pasa de largo, es aquella que cuando tiene que tender esa mano amiga la tiende. Decía Juan 23, siempre que puedas hacer el bien, hazlo. Siempre que puedas hacer el bien, hazlo. Una persona que tiene el valor de la solidaridad es aquella que busca hacer el bien en todo momento y en toda circunstancia. Bien, podríamos obviamente ahondar mucho más de todos estos valores y meter muchos más en esta lista, pero para ir cerrando, tendríamos que decir que es a la propia familia a la que le corresponde el reto de ser familia. Es decir, no se trata nada más de pensar en los valores y qué bonitos y tan. No. Es que nos corresponde a nosotros como familias primero ver cómo adquirirlos para luego transmitirlos, sobre todo a nuestros hijos. Y les doy rápidamente 4 claves para educar los valores en la familia. La primera es tener claros qué valores queremos educar en nuestra familia, porque si no, pues hay tantos y tantos que nos podemos perder. Y acuérdense del dicho de que el que mucho aprieta, poco abarca, ¿verdad? Entonces, el que mucho abarca, poco aprieta. Al revés lo ando yo diciendo. A veces queremos adquirir todos y a mis hijos. La segunda clave es reflexionar en primera persona como papás cómo estamos viviendo esos valores. Para transmitir un valor a nuestros hijos, nuestra actitud y acción debe ser acorde de dicho valor. La tercera clave es fundamental y viene como respuesta a la anterior. Educar con el ejemplo. Tú estás fumando y le dices a tu hijo, mi hijo, no fumes que te va a hacer daño. Pues le podrás decir eso, pero el ejemplo que estás dando es todo lo contrario. Sin darte cuenta, estaremos, cuando damos ejemplo, transmitiendo valores a nuestros hijos y simplemente con la actitud que tenemos hacia esos valores de los que estamos dando ejemplo. Y la cuarta clave, animar a nuestros hijos a seguir esos valores, darles la oportunidad de hacerlo y cuando lo hagan, nos toca también como papás elogiar, festejar sus logros, para que ellos vean que adquirir ese valor es algo bueno, es algo positivo, es algo que vale la pena adquirir. Y quiero cerrar con este videíto. Es un video muy antiguo, pero el mensaje no pasa en el tiempo. Dad, you don't know it right now, but I'm watching you. Watching the things you do. I'm watching the way you treat people. The way you treat me and my mom and my sister. The way you live your life is having a big impact on me. When it's time for me to choose a career and provide for my family, your work ethic will be on my mind. The time you spend with me, even doing simple things, will give me a sense of security. There will be times in my life where I struggle with integrity, and I may be not sure what to do. But I will recall how
you stood up for what was right, even if you could have looked the other way. Many of the choices you are making, I will also make. Please don't be afraid to show me your failures, to show me your mistakes. I will learn from them. Dad, are you listening? I'm watching. Watching to see if you really believe what you say about God. I need you to help show me the way. Show me how to live life that isn't safe, but is good. So I'm watching you, Dad, every day. You're teaching me how to live, whether you know it or not. Qué fuerte, ¿eh? Te estoy viendo. Ojo con lo que hacemos, la manera en que vivimos nuestro día a día, porque nuestros hijos nos están viendo. Y de eso pueden depender muchísimas, muchísimas cosas. Bien, pues por mi parte, no me queda más que agradecerles. Y bueno, ya se me pasó el tiempo, pero bien, podríamos hablar muchísimo, muchísimo más de los valores que requiere la familia, pero por lo menos empezar con esta embarradita. ¿Qué son los valores? Algo que me engrandece, dar el brinco para convertirlos en virtudes y algunos valores propios que tendríamos que transmitir a nuestros hijos en familia. Entonces, bueno, por mi parte, agradecerles este espacio. Y aunque haya sido así de prisa y corre, pues espero que se lleven algunas ideas que les puedan servir primero para la educación de sus hijos y para transmitirlo a los demás. Muchísimas gracias.